bienvenidos a esta charla abierta que traerá Iñaki del PRIM titulada Construcción en madera, y eficiencia energética. El programa para el día de hoy es, en primer lugar, eh, Marcelo González, director del diplomado que está dictando el IGE Madera, nos va a dar alguna información relevante sobre este diplomado y posteriormente le vamos a dar el pase a Iñaki del PRIM para que realice la charla previamente mencionada. Finalmente, en los últimos 15 minutos del tiempo del día de hoy, se procederá a hacer un preguntas y respuestas en base a las preguntas que le surjan en la charla del día de hoy. Así que, sin más preámbulo, le vamos a dar el pase a Marcelo González, el director del diplomado de Ligia Madera, que nos va a dar información relevante sobre este diplomado. Así que, profesor Marcelo, por favor. Gracias, David. ¿Se escucha, cierto? Estamos. Sí, se escucha. Ya, gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, y buenos días, dependiendo de dónde estén. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Marcelo González, soy fundador de Ligia Madera. Le hablamos desde el sur de Chile, David desde Cunanilahue, yo desde San Pedro de la Paz. ¿Ya? Así que les damos la bienvenida desde acá a todas y todos quienes nos están acompañando en esta nueva charla. Como bien dijo David, hoy día nos acompaña Iñaki del PRIM, arquitecto de España, que ha desarrollado un trabajo muy, muy interesante sobre construcción ecopasiva, ya, con madera. Así que va a ser una interesante y muy, muy productiva charla hoy día. Antes de dar el tiempo a Iñaki, quisiera comentarles algunos temas del diplomado que parte el 18 de agosto, que en una semana más. Esta es nuestra segunda versión del diplomado internacional en diseño y construcción con madera, donde tenemos 4 meses de clases en este diplomado, abordando módulos de propiedad y tecnología de la madera, diseño estructural, diseño de viviendas y edificios de mediana altura en extremado ligero, diseño y construcción en CLT, que es madera contralaminada, y un último mes de talleres de diseño, ¿ya? Donde los participantes pueden optar por un taller de modelado BIM con software CADWORD, ¿ya? Que está incluido en el diplomado, o pueden optar por un taller electivo de modelación estructural para los que les interesa desarrollarse en esa área, donde trabajamos con software de elementos finitos comerciales y el software CMST de Ligia Madera y el software TimberTech, ¿ya? Que fue desarrollado en Italia, que son nuestros partners también acá en Latinoamérica. Así que esta es la segunda versión, como les mencioné, es un diplomado intenso, son 100 horas de study learning en 4 meses, donde se basa en clases grabadas, por lo que pueden tener las clases en el horario de su conveniencia, más clases magistrales que vamos a ir desarrollando esporádicamente cada 2 semanas durante estos 4 meses. Y ahí vamos a poder conocer otra experiencia de otros profesores que vamos a estar invitando, ya están confirmados. Iñaki es uno de ellos, de hecho. Y también vamos a tener clases de preguntas y respuestas con los profesores que están dando las clases grabadas. Ahora, en paralelo a todo esto, también constantemente los profesores del diplomado van a estar respondiendo a las consultas. En la plataforma hay en cada video, en cada clase hay una sección de preguntas y respuestas, donde vamos a estar respondiendo a las preguntas también en forma permanente. Bueno, comentarles que este software tiene un diploma que entregamos con Ligia Madera, una licencia de 1 año de nuestro software, CMST, y dependiendo del electivo que elijan, van a tener una licencia de software CADWORD para modelado BIM, o de un extra también de TimberTech, software de modelación estructural. ¿Ya? Bueno, como les comenté, 18 de agosto se inicia, en una semana más, quedan los últimos cupos, así que los interesados nos pueden escribir. Vamos a dejar ahí el enlace del diplomado y nuestro correo para que nos puedan escribir en el chat. Cualquier pregunta que tengan, vamos a estar ahí atentos para responder. Y totalmente recomendable el poder
tener esta experiencia de especialización, en especial si les interesa desarrollarse y a futuro, ¿cierto? En construcción sostenible, donde la madera tiene un papel protagónico. Así que eso quería comentarle. David, te dejo que puedas presentar a Iñaki. Muchas gracias. Como les comentaba al principio, el día de hoy tenemos la charla abierta denominada Construcción en madera y eficiencia energética. El día de hoy tenemos como invitado a Iñaki del Prim. Iñaki es arquitecto por la ETSA de San Sebastián en junio de 2005 y junto a Sheila Blanco dirige el estudio Blanco del Prim Arquitectos, construyendo arquitectura ecopasiva en madera desde el 2005. A partir del 2010, Iñaki enfoca su formación continuada hacia la arquitectura bioclimática y sostenible, así como la eficiencia energética en la edificación y su certificación, culminando hasta el momento dicho proceso en 2016 con la obtención de la titulación Certified Passive House Designer y en 2018 con la titulación Certified Passive House Tradesperson, y en el año 2019 obtiene el título de Máster en Estructuras, Diseño, Construcción y en Madera. Así que estamos muy contentos de tener a Iñaki, una persona con un gran conocimiento en la estructuración de madera, ¿cierto? Y su comportamiento. Y sin más preámbulo, dejamos a Iñaki para que nos brinde la charla el día de hoy. Bienvenido, Iñaki. Buenas tardes desde España. Muchas gracias, David, por la presentación y a Marcelo por invitarme una vez más a poder compartir las experiencias de nuestro trabajo, tanto en esta charla como en el diplomado, ¿no? Dentro de unas semanas. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si lo hago bien. Comparto por aquí y ahora le tengo que dar aquí. Vale. Bueno, pues voy a empezar con una pequeña presentación del estudio. Como decía David, pues empezamos en 2005 a construir edificación con estructura de madera, fundamentalmente, sobre todo en los primeros años, en entramado ligero y muy enfocado a edificación residencial de pequeña escala, ¿no? Viviendas unifamiliares. Muy desde el principio, la primera obra que nos tocó hacer como arquitectos, un poco de carambola, pues fue una vivienda unifamiliar con entramado ligero, y a partir de ahí pues nos encaminamos de cabeza hacia la construcción en madera, ¿no? En los últimos años hemos continuado con el trabajo en entramado ligero, en timber frame, pero hemos ido incorporando pues, cada vez con más sensibilidad pues, madera masiva, ¿no? Más timber, mediante madera contralaminada y madera laminada, ¿no? Pero siempre intentando que la madera tenga un papel protagonista, ¿no? No simplemente que la estructura sea de madera y ya está, sino que bueno, pues la estructura sea la protagonista de los espacios interiores, la cualifique los espacios y cree unas atmósferas específicas, y también la medida de lo posible que se manifieste al exterior, ¿no? Y bueno, pues poco a poco los programas y las escalas de los edificios van ampliándose, como veíamos en estos otros, y por fortuna pues estamos pudiendo pues bueno, incorporar estos intereses y estas maneras de hacer a proyectos de una mayor escala y mayor complejidad en los que estamos trabajando, ¿no? Entendemos que la arquitectura en el presente inmediato tiene que ser una arquitectura sostenible o no será, ¿no? Esta frase un poco típica, pero que es así. La arquitectura o sostenible o no tiene mucho sentido, ¿no? Y esa sostenibilidad pasa hoy en día por la descarbonización, ¿no? Tanto la descarbonización en la fase de construcción y fabricación de los edificios como en la fase de uso posterior, ¿no? Por eso nosotros bueno, pues proponemos una manera de hacer, ¿no? Esto que denominamos arquitectura ecopasiva, que más allá del título rimbombante que pueda tener, ¿no? Pues trata un poco de aunar esas dos facetas de la descarbonización, ¿no? Por una parte, en la fase de uso, ¿no? Proponiendo edificios de consumo casi nulo,
muy baja demanda energética, normalmente bajo el paraguas del Standard Passive House, y construidos en madera, ¿no? En madera tanto en estructura como en aislamientos y en acabados, ¿no? En la medida de lo posible. De esa manera tenemos un poco el recorrido, el recorrido un poco de la edificación, ¿no? Desde su fase de construcción y fabricación hasta su posterior fase de uso, con unos niveles de emisiones de CO2 muy, muy bajos, ¿no? Tanto por la materia prima y los materiales que se están utilizando, como por su carácter de extrema eficiencia energética y consumo casi nulo en la fase de uso, ¿no? Y esto, pues brevemente, normalmente lo proponemos a través del Standard Passive House, ¿no? Que explico brevemente un poco de qué va, para que entendáis también de alguna manera el porqué de la manera de construir los edificios con madera, que voy a enseñaros después, ¿no? El Standard Passive House se basa en 5 principios básicos, evidentemente es mucho más complejo y completo, ¿no? Pero bueno, esta receta es un poco para tenerlo un poquito en la cabeza y que se entienda claramente, ¿no? Se basa en una envolvente de unas altísimas prestaciones, ¿no? Esa envolvente está formada evidentemente por fachadas, cubiertas y también suelos, y la base fundamental es un aislamiento, ¿no? Un aislamiento de gran espesor, grandes prestaciones y continuo, ¿no? En esa continuidad, a lo largo de toda la envolvente, pues prima la ausencia o el minimizar los puentes térmicos, ¿no? Los agujeros que le hacemos a esa envolvente, las ventanas, las carpinterías, tienen que estar lo más cerca posible de las prestaciones de las partes opacas, ¿no? Por lo tanto, van a ser unas ventanas, unas carpinterías de muy altas prestaciones, con vidrios triples, intercambiables de cama caliente, etc. Esta envolvente, este abrigo de altísimas prestaciones térmicas, tiene que ser hermético, ¿no? No nos sirve de nada tener un jersey, un abrigo muy gordito y muy agradable si lo tenemos lleno de pequeños agujeritos que hacen que o nos entre el frío o se nos escape el calor, ¿no? Por lo tanto, la hermeticidad es uno de los principales argumentos de este estándar, ¿no? Y hay que cuidarlo en gran medida en la obra hasta alcanzar en el test de Blower Door pues unos valores muy exigentes, ¿no? Y por último, para dotar de habitabilidad y de un ambiente higiénico y sanitario a todo este conjunto edificado, pues el corazón de las Passive House, o el pulmón en este caso, ¿no? Es la ventilación mecánica con recuperación de calor, lo que nos va a permitir tener permanentemente ventilado el edificio, mantener una calidad del aire interior muy, muy elevada, sin perder la energía que perderíamos al abrir una ventana o al tener unas infiltraciones no deseadas, ¿no? Con todo esto conseguimos al final unos edificios que necesitan muy, muy poquita calefacción o refrigeración para estar climatizados, ¿no? Y esa poquita energía necesaria para su climatización pues puede llegar, si se hacen muy bien las cosas, a aportarse únicamente a través del aire de la ventilación, ¿no? Esto, bueno, como definición canónica, luego cada caso concreto, pues como veréis luego, pues tampoco es tan purista, ¿no? Pero bueno, al final lo que conseguimos es eso, ¿no? Unas demandas de calefacción y refrigeración muy, muy bajas, por debajo de los 15 kWh y metro cuadrado al año. Una demanda de energía primaria, incluyendo calefacción, agua caliente y electricidad, también baja, ¿no? Por debajo de esos 120 kWh metro cuadrado al año, unos niveles de hermeticidad muy, muy exigentes y, en definitiva, un poco lo que veis ahí en las termográficas, ¿no? Es el edificio termo, aquel edificio que conserva el calor en su interior durante mucho tiempo sin necesidad de aporte de energía, versus el edificio cafetera, ¿no? Que es el edificio que para tener en este caso el café o el líquido caliente, necesita una resistencia eléctrica funcionando en todo momento, ¿no? Calefacción. Y la pierde y se enfría y tienes que calentar otra vez, se enfría y calientas otra vez, se enfría, ¿no? Y son esas dos casas que veis ahí, que son dos casas construidas más o menos a la vez, una siguiendo criterios del estándar Passive House y la de atrás, pues un tipo de construcción convencional normativo de España, pues de esos años, ¿no? De la primera, de 2012-2013, más o menos, ¿no? El edificio azul es el que conserva el calor, es una imagen termográfica, no está perdiendo calor, salvo algunos puentes térmicos de instalación de ventana, etcétera, y el edificio exterior es un auténtico radiador. Está perdiendo energía por todas
las partes de su envolvente, ¿no? Un poco la idea del estándar es este, ¿no? El edificio termo, yo creo que con esas dos imágenes se entiende muy bien, ¿no? Venga, pasamos un poco a ver una serie de ejemplos de esta construcción copasiva, ¿no? De edificios de consumo casi nulo, bajo estándar Passive House, la mayoría de ellos, y construidos en madera, ¿no? El primero es este edificio sociocultural que está en Oyoki, que es un pueblecito que está pegadito a Pamplona, que es la ciudad en la que estamos, en el norte de España. Y es el típico pueblo que pasó en España en la, bueno, pues en la primera década de los años 2000, ¿no? En torno a un pueblo chiquitito que veis en el norte de la imagen, pues hubo un desarrollo urbanístico tremendo, en este caso de adosaus, totalmente de periférico, ¿no? Y que debido a la crisis de 2008 pues se quedó a medio construir, ¿no? Parcelas vacías, bueno, evidentemente casas sin terminar y una ausencia total de equipamiento público para los vecinos del pueblo, ¿no? Simplemente se construyó una guardería prefabricada que veis ahí y un frontón cubierto, ¿no? Entonces, bueno, pues el ayuntamiento convocó un concurso para hacer un edificio multiusos que pudiese alojar todas las actividades que pudiesen proponer los vecinos del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, el edificio es una especie de pabellón que pretende dar respuesta a esto, ¿no? Con una serie de salas polivalentes que pueden, de diferentes tamaños y diferente volumetría y también diferente relación entre sí, que puedan dar respuesta a esas necesidades, ¿no? de actividad sociocultural de los vecinos, desde clases de informática, clases de macramé, hasta un pequeño cine, charlas de barrio, o clases de baile, zumba o spinning, incluso están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, el edificio al final tiene una serie de salas. Esta a la izquierda es la más grande, con una altura mayor para alojar esos cines o esas conferencias, esas charlas y tal. Las dos centrales son dos salas polivalentes que se pueden unir a través de este tabique móvil. La tercera o la cuarta sala es una sala más enfocada hacia una pequeña escuela de música y tiene un aislamiento acústico específico. Y la última sala, la de la entrada, pues bueno, es una sala más vinculada con el exterior, donde podían hacerse cumpleaños de los niños, porque bueno, no hay ni un bar ni nada en el pueblo. Entonces, bueno, necesitaban un lugar de reunión donde poder hacer algún tipo de celebración conjunta, ¿no? Todo ello está unido por esta esquina central de comunicaciones que permitía, que así se pedía en el concurso, ¿no? que el edificio fuese ampliable. Entonces, este edificio al final pues, lo puede seguir estirando hacia los lados como un chicle, ¿no? Extruyendo siempre con esta espina central, ¿no? Y al norte, pues bueno, los locales de servicio, ¿no? El edificio se orienta perfectamente al sur, con el desarrollo de sus fachadas hacia el sur, que es la parte baja de la pantalla, para maximizar las ganancias solares y con eso conseguir pues, que la necesidad de calefacción o refrigeración, en su caso calefacción, sea la menor posible, ¿no? Al final, utilizando las ganancias solares para climatizar el edificio. El edificio es en planta baja, todo es un pabellón en planta baja y una misma sección casi como en un croissant, ¿no? Pues va un poco adaptándose a las necesidades volumétricas del programa y va generando esa forma continua con una misma sección variante, ¿no? Aquí podéis ver un poco todas las estrategias bioclimáticas que tiene, ¿no? Desde las estrictamente del Passive House, ¿no? Con esa envolvente continua, donde el aislamiento es continuo, tanto por la cimentación como por cubiertas y fachadas, de carpinterías de altas prestaciones, ausencia de puentes térmicos, ¿no? Como podéis ver ahí. En eso nos ayuda muchísimo la madera. Hermeticidad, esa línea verde de puntito que veis, ¿no? También una línea continua de hermeticidad en toda la envolvente y la ventilación con recuperación de calor, ¿no? A eso le añadimos las estrategias bioclimáticas de toda la vida, vamos a decir, ¿no? La protección solar en verano, que permita a la vez la ganancia solar en invierno, las ventilaciones cruzadas tan importantes para hacer un free cooling por la noche en estos climas que refresca, la protección a norte con huecos pequeños y tapados, cubiertas y fachadas ventiladas para minimizar la radiación solar en los elementos opacos,
elementos de iluminación de bajo consumo y poca emisividad calórica, ¿no? Entonces, bueno, al final, en Standard Passive House lo tenemos que complementar siempre, ¿no? Y lo tenemos que mejorar con las estrategias bioclimáticas propias de cada clima concreto, ¿no? Y aparte lo que tenemos que complementar también con toda esa componente ecológica o verde que no nos demanda el cumplimiento del estándar, ¿no? Y ahí es donde la madera entra como grandísimo aliado, ¿no? El edificio se construye en CLT, en este caso, madera contralaminada, toda la estructura vertical es de CLT, como veis ahí, la cubierta es de entramado ligero, vigas de madera laminada y luego entra una cubierta ligera de entramado, y hacia el exterior se traslosa todo con fibra de madera, ¿no? A través de esas costillas se va rellenando de fibra de madera y por último se cubre con una fachada ventilada de madera de alerce, ¿no? Que es lo que veis a la derecha, madera de alerce en toda la parte baja que va a estar en contacto con el peatón y con el usuario, y ya chapa en la parte de cubierta y las zonas de fachada más elevadas, ¿no? En este caso a la fachada de alerce le dimos este lasur grisáceo, un poco en previsión del envejecimiento propio y natural que va a tener la madera, ¿no? Aquí en España no tenemos todavía socialmente asumido que la madera envejece, agrisa, se oscurece y que es un procedimiento natural y es su evolución natural y que por eso no se está pudriendo ni va a tener unas peores prestaciones. Tenemos la conciencia de que madera que se agrisa o oscurece es madera vieja y está podrida y hay que tirar, ¿no? Entonces, un poco en previsión de esa lectura que iba a hacer el vecindario, pues le dimos de inicio este tono grisáceo para que la evolución posterior natural de la madera no supusiese un cambio drástico de coloración que hiciese que los vecinos dijesen a los 2 años: el centro cívico está que se cae, ¿no? Esta madera está fatal, vaya mierda que nos han puesto aquí, ¿no? Bueno, pues un poco era la manera de luchar contra esa manera de pensar que todavía tenemos aquí, ¿no? Por desgracia. Pongo unas imágenes de la construcción. La estructura de CLT se montó en 3 días y medio, es un edificio de casi 400 metros cuadrados en planta. Bueno, pues las virtudes de la industrialización, aunque sea una industrialización ligera, ¿no? El propio producto o el propio panel tiene ese nivel de industrialización y se aprovecha para ganar en tiempos pues una barbaridad. La cubierta, en este caso, que como os decía era ligera, también la industrializábamos en taller, la premontábamos con aislamientos, láminas de hermeticidad, etcétera, y se montó los 400 metros de cubierta en una mañana, ¿no? Por lo tanto, en 4 días y medio teníamos toda la volumetría del edificio cerrada. Os dejo ahí un poco la sección constructiva para que os hagáis un poco la idea de cómo es. Una losa de cimentación de hormigón armado que se aísla por debajo. A partir de ahí los muros de CLT se forran al exterior con aislamiento y con los revestimientos de fachada, y la cubierta ligera que incorpora en su espesor el aislamiento, ¿no? Se trasdosa la cubierta, que es lo que tenéis arriba a la derecha, con más aislamiento por el interior para el paso también de instalaciones, y ya está. O sea, es una construcción muy eficaz, muy eficiente, pragmática, podríamos decir, que pone en valor el material y explota todas las bondades y virtudes de los diferentes componentes, ¿no? Y a la vez es muy sencilla y casi con un único detalle constructivo resuelve esto el edificio, y eso yo creo que es bastante importante en estos momentos en los que todavía, por lo menos aquí en España, todavía no hay una experiencia de construir en madera muy grande y bueno, pues como pasa en este edificio, ¿no? Que por una cuestión de licitación pública, la empresa constructora que se disponía a construirlo no tenía ni idea de construcción en madera, no había hecho nunca absolutamente nada. Entonces, bueno, ese facilitar al constructor la manera de hacer las cosas para poder llevar a buen término el edificio y que termine siendo un éxito, con planteamientos de este tipo, creo que es también una buena práctica, ¿no?
Vale. En este edificio hicimos un esfuerzo importante para que, bueno, pues evidentemente con madera, ¿no? Pero que fuese local, ¿no? Porque, bueno, pues nos ha tocado muchas veces traer madera de Centro Europa, traer madera de Escandinavia. Bueno, bien, está bien, ¿no? Madera sí, pero si puede ser local y con criterios de economía circular, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hicimos un esfuerzo, como digo, muy importante, que toda la madera tuviese un origen inferior a 300 kilómetros al lugar de la obra, ¿no? Entonces, tanto la estructura de madera contralaminada, que es de pino radiata de Euskadi y Navarra, como la madera serrada para estructura cubierta y subestructuras, los aislamientos de fibra de madera, que son del sur de Francia, y también estaban tanto los bosques como la fábrica a menos de 300 kilómetros, la madera de las ventanas, etcétera, etcétera, fuese todo con ese criterio de kilómetro cero. Y con esto conseguíamos, pues bueno, estos datos, bueno, pues que siempre hay que cogerlos con cierta cautela, ¿no? Pues hemos ahorrado tantas toneladas. Bueno, pues al final, para mí lo importante es que de los, pues eso, de los 464 metros cúbicos de material que se utilizaron sobre rasante para construir el edificio, pues el 80%, algo más del 80%, esos 364 metros cúbicos eran de madera, ¿no? Y de toda esa madera, el 95% era de origen local, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es lo importante, más allá de que sean 356 toneladas las almacenadas en la construcción del edificio, o sean 420 o 300 tal, eso es un poco un dato casi para el Twitter, ¿no? Y lo importante es un poco lo otro, ¿no? El hacer ese esfuerzo por conseguir que todo lo que pueda ser en madera sea en madera y si es con criterios de economía circular y local, pues mejor, ¿no? Bueno, y al interior un poco lo que os decía, ¿no? Antes, en madera sí, pero vamos a darle protagonismo a la madera, ¿no? Y vamos a explotar las propiedades ápticas que tiene, ¿no? Tanto la textura como el color, como el tacto e incluso el olor, ¿no? Pues al final son características que hacen que los espacios de estos edificios tengan unas cualidades diferentes, ¿no? Y que la experiencia de habitarlos y usarlos sea muy diferente, ¿no? Más allá del mobiliario que eligió el ayuntamiento en este caso, pero bueno, pues ahí está con sus colores un tanto pintorescos. Pero bueno, ya veis un poco las atmósferas que nos gusta intentar proponer en estos edificios, ¿no? Suelos batalleros en este caso, porque bueno, pues dentro de las actividades que se iban a hacer, pues iba a haber de todo, por lo tanto, aquí acudimos a un suelo de hormigón pulido que contrasta muy bien y que armoniza muy bien, pensamos, con la madera. Y bueno, estas salas donde, bueno, pues también la madera, en este caso concreto de Cerete, se muestra de una manera honesta, ¿no? Donde aquellos paneles que están realmente funcionando como muros de carga aparecen con todas las tablas en vertical, aquellos muros que están trabajando como viga, como es ese caso del gran ventanal que tiene casi 7 metros de luz, pues aparecen con la tabla en horizontal, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esa honestidad del material, tanto en sus propiedades sensitivas como en su funcionamiento estructural, nos gusta que se vea y se muestre también al interior, ¿no? Además, bueno, con todo esto pues conseguimos una calidad de aire interior muy alta, ¿no? En cuanto a formaldehídos, que es la típica discusión con la gente un poco más de la vertiente de la bioconstrucción, ¿no? Que dice, la madera contralaminada y la madera laminada tiene muchas colas, eso es malísimo para el aire y tal. Bueno, pues este edificio lo tuve monitorizado una semana y antes de colocar los muebles, evidentemente, que eso sí que emite más box y formaldehídos que cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo que es la madera en sí no enturbia esa calidad del aire interior, ¿no? Ya ves que estamos en unos niveles de formaldehídos muy bajos. Por lo tanto, pues ese mito también conviene pues, desmitificarlo, ¿no? Al exterior lo que os decía, ¿no? En toda esa parte baja, ese zócalo que está más en contacto con el usuario, es la madera de alerce la protagonista, es la madera de alerce la que resuelve también todas esas celosías, esas contraventanas móviles que van a permitir que el edificio se defienda del sobrecalentamiento en verano
y pueda regular esas ganancias solares más allá del alero que tiene, ¿no? Y bueno, y que hace también que ese doble protagonismo, ¿no? Ese protagonismo táctil desde el exterior de la tabla de gran formato de Alerce y esa madera que sale al exterior a través de los grandes cristaleros, un poco como cuando muerdes la manzana, ¿no? Que sale el interior hacia afuera y es un poco ese efecto que nos gusta también de que la madera interior sea protagonista y ejerza un efecto llamada hacia el usuario que le apetezca entrar al edificio, ¿no? Bueno, estos criterios, estos intereses, en un proyecto anterior también los habíamos llevado un poco más al límite, ¿no? Esta vivienda unifamiliar que era bueno, la quisimos hacer de madera por fuera y el ayuntamiento, en este caso, por una normativa estética, no dejaba que fuese madera, ¿no? Por lo tanto, la única manera de conseguirlo fue a través de la pintura. Nos dejaban que fuese madera si la pintábamos de blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues queda esta especie de casa blanca, pero bueno, lo que me interesa es más el interior, ¿no? En este caso es una vivienda de entramado ligero convencional y lo que hicimos en este caso fue llevar al límite el material en el interior, ¿no? De forma que se genere esta especie de burbuja de madera, esta atmósfera continua en la que, bueno, pues realmente es una experiencia total, ¿no? de los sentidos de la madera, ¿no? Tanto la vista como el tacto y el olor. El entrar a la casa es una gozada, porque hay un olor permanente a madera que es increíble, ¿no? Incluso el sonido, ¿no? Cómo suena. Al final esto es una especie casi de interior de un instrumento musical, ¿no? En madera. Entonces el resonar de los pasos, cómo se mitiga los sonidos de la voz, el ruido de la cocina en este espacio de doble altura. La experiencia de este espacio pues es muy diferente, ¿no? Así esto hubiese sido todo con cartón yeso o yesos o morteros o, bueno, cerámicas y tal, ¿no? Entonces, bueno, es entrar en esa especie de tripa de la ballena toda de madera, es un poco lo que proponíamos en esta vivienda, con una experiencia total, ¿no? del material, ¿no? Bueno, con pequeñas cualificaciones o diferenciaciones o matizaciones, ¿no? En algunos dormitorios a través de los lasures muy aguados para darle cierto protagonismo a algunas paredes y que, bueno, también tampoco empalague, ¿no? Completamente, que absolutamente todo sea del mismo tono y del mismo color, ¿no? En esta casa llevamos tan al límite que hasta los baños eran todo absolutamente de madera, salvo el plato de ducha, ¿no? Bueno, otro proyectito de madera, en este caso estamos haciendo con Amaya Arana, que es una arquitecta excepcional, que, bueno, que ha sido la responsable del desarrollo arquitectónico, un poco del diseño de la vivienda, ¿no? Todo lo que os guste de esta casa y de este proyecto es mérito de Amaya y nosotros estamos acompañando, ¿no? Bueno, se trata de una vivienda familiar también, compuesta por 3 volúmenes principales, que son los que veis aquí grafiados en rayado, unidos por 2 volúmenes ligeros ya cristalados, ¿no? Que quedan retranqueados respecto a los volúmenes principales, ¿no? Un poco esta idea en la que tiene muchísima importancia ese contraste entre lo tectónico, lo matérico, lo vinculado al zócalo, en este caso masivo de hormigón, que además queda semienterrado, en contraste con lo estereotómico, con esas cajas ligeras de madera que se posan encima y que se cubren también con esas celosías vibrantes y cambiantes a lo largo del tiempo, ¿no? Ese contraste entre tectónico y estereotómico, entre hormigón y madera, entre zócalo y partes superiores, unidas siempre por estos volúmenes acristalados intermedios, ¿no? En este caso también vamos con CDT, como en el primero de los proyectos, ¿no? Sobre la base de hormigón, que es esto que veis de color morado, pues bueno, se van colocando las cajitas de CDT con sus cubiertas inclinadas, sus volumetrías cambiantes, y a la derecha tenéis un poco el detalle constructivo, ¿no? Donde veis que
el procedimiento es muy similar al del primer proyecto, ¿no? Tenemos el CLT visto al interior y se va forrando con diferentes capas de hermeticidad, de aislamiento, de protección frente al aire y la lluvia, y ya de acabado estético exterior, tanto en fachada como en cubierta, ¿no? Un poco la manera que tenemos nosotros de plantear estos edificios de extrema eficiencia energética, cumpliendo con los criterios del estándar Passive House y construidos con madera, de forma que garanticemos, por un lado, las prestaciones térmicas, por otro lado, las de difusión de vapor y de condensaciones intersticiales, tenerlas bien resueltas y a la vez permitiendo que la madera sea la protagonista y caracterice los espacios interiores, ¿no? Al interior también se refleja de alguna manera ese doble orden, ¿no? de zócalo y bueno, pues de tectónico y estereotónico, aunque evidentemente no hay hormigón al interior. Y en la cubierta, un poco en referencia a las construcciones tradicionales de la zona, pues se ha mantenido esa estructura de viga cumbrera y viguetas potentes, sobre las que apoya ya el tablero de CLT, ¿no? Nuevamente el CLT visto es aquel que dota de características y de cualidades a los espacios y se va matizando con el mobiliario o con diferentes, bueno, pues estrategias espaciales y de revestimientos para dotarle de cierto dinamismo, ¿no? a las escalas y a los espacios. Este vídeo está en obra, bueno, de hecho lo tenemos ya. Los techos de hormigón del garaje, etcétera, ya están ejecutados y el CLT llega el 1 de septiembre, empezaremos a montar el CLT y hemos estado estas últimas semanas un poco pensando maldades para la fachada. En este caso, toda la madera de la fachada son estas lamas de madera acetilada, un poco para tener una garantía de durabilidad y de estabilidad del material. Y bueno, pues hemos estado probando diferentes acabados, diferentes colores también, ¿no? Con natural, viendo envejecimientos, con antimós, con las azules de diferentes tonos oscuros, probando con los renders, pues, tono más blanquecino, avejentado, tonos más oscuros, más a la moda. Bueno, pues hemos estado ahí probando con la constructora diferentes opciones y definitivamente parece que se va a quedar en su color natural, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona y ojalá pues para la clase del diplomado pueda ya enseñaros imágenes del montaje de CLT y bueno, y de los avances de la obra, ¿no? Que la verdad es que va a ser una obra muy bonita. Vale, pasamos ahora a una rehabilitación hecha según los criterios Enerfit, que es el sello o el certificado que tiene el Passive House Institute para las rehabilitaciones. Y en este caso se trataba de ampliar un refugio de montaña en el Pirineo navarro, ¿no? El refugio eran estas dos casitas, la de la izquierda se le hacían unas pequeñas intervenciones bien puntuales de reparación y de mejorar la habitabilidad puntualmente, y la casita de la derecha había que ampliarla tanto en planta, extendiendo el edificio hacia la derecha, como en altura, ¿no? Agotando un poco la edificabilidad que tenía la parcela, ¿no? Entonces, bueno, para este proyecto lo que propusimos fue esta cosa que nos gusta tanto a los arquitectos, ¿no? De meter una caja dentro de otra caja. En este caso lo que propusimos era una caja de madera súper eficiente dentro de una ruina o de una preexistencia, ¿no? Y utilizamos esta imagen que no es nuestra, evidentemente, es de unos arquitectos alemanes que seguro que habéis visto por internet muchas veces, ¿no? Pero bueno, que ilustra muy bien lo que queríamos hacer en este proyecto, ¿no? Y esa caja de madera súper eficiente también que se mostrase al exterior con sus acabados de fachadas, ¿no? Para que estuviese en contraste y pusiese en valor también, ¿no? a la preexistencia, a esos muros de piedra tan característicos de la zona e incluso los elementos que estaban protegidos patrimonialmente, ¿no? Como era ese balcón y el arco de la entrada, ¿no? de la otra fachada pequeña. El edificio lo estudiamos en CLT, lo calculamos en CLT y
bueno, pues a la hora de licitarlo y pues no encajaba económicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues con el carpintero con el que estábamos trabajando, pues estudiamos la opción de hacer el edificio con madera laminada machembrada, ¿no? Que son estos elementos que veis aquí, que normalmente se han utilizado en rehabilitación para forjados, porque al final son piezas relativamente estrechas de unos anchos entre 40 y 60 centímetros, muy manejables incluso por 2 operarios y que son fácilmente introducibles en un edificio de rehabilitación a través de ventanas, etcétera, ¿no? En este caso nosotros quisimos llevar este material un poco al límite otra vez, creando la estructura tridimensional con estos elementos, ¿no? Generando tanto los muros como los forjados a base de estas piezas, ¿no? Y de esta manera pues la madera iría entrando en esa preexistencia, colonizándola y superándola tanto en altura como en planta, ¿no? El edificio la parte de la derecha es la que ampliábamos, la parte de la izquierda es la casita pequeña. Interveníamos sobre todo en la planta semisótano, que es esta de arriba a la izquierda, que la usábamos realmente de sala de calderas. Y luego en el edificio grande, pues bueno, se organiza todo en torno a este núcleo central, que vais viendo que en todas las plantas pues está la escalera y los baños, vestuarios, etcétera, y a cada lado de ese núcleo central pues se va organizando el programa, ¿no? En planta baja está la cocina común y el comedor, en la planta primera hay un estar y 2 habitaciones de 6 usuarios cada una de ellas, y luego en la parte de arriba están ya los dormitorios más comunes, donde caben 12 usuarios en cada uno. En total, la ocupación del albergue o de refugios son de 12 montañeros y bueno, y nada, y la zona central, el núcleo central, pues tiene una 4ª planta, que es la sala de la ventilación, ¿no? Con recuperación de calor del edificio. Por lo tanto, el edificio, pues eso, tiene 4 plantas. En su momento yo creo que era el edificio más alto en madera hecho en Navarra, ¿no? Evidentemente ahora ya pues se está superando y qué bien, ¿no? Que se esté superando y que cada vez haya más proyectos y cada vez más altos y cada vez más interesantes, ¿no? Tenemos esa suerte también. Os enseño algunas imágenes de la obra, ¿no? Al final la casa la vaciamos completamente, mantuvimos las 3 fachadas principales, pues bueno, 2 de ellas porque tenían elementos catalogados y la tercera pues por no tener que hacer la nueva, ¿no? Y lo vaciamos completamente, tanto de la propia edificación como de la roca que había dentro, ¿no? Como veis aquí en la foto de arriba a la izquierda o en la de arriba a la derecha, media planta baja del edificio original estaba llena de roca, ¿no? Entonces hubo que picarla para, bueno, pues para aprovechar y poder ampliar esa planta baja, ¿no? Se plantearon las cimentaciones y muros de contención, etcétera. Y mientras tanto en taller pues recibíamos las piezas de madera laminada machembrada. Estas piezas son vigas de madera laminada convencionales, lo único que llevan es esa machiembra lateral, ¿no? Que permite ir ensamblando, y lo que hacíamos nosotros era generar estos muros que veis en la imagen central abajo. Estábamos replicando de alguna manera los muros de CLT hechos mediante estas piezas de madera laminada unidas superior e inferiormente con unos durmientes, más o menos un 30% más económico que si esto hubiese sido un panel de CLT, ¿no? Entonces, con esta manera de hacer, conseguimos hacer el mismo edificio con una estructura un 30% más económica, ¿no? Y todo en madera, salvando la madera, y en madera masiva que vamos a poder dejar lista también, ¿no? Una vez terminados los trabajos de cimentación y muros de contención, pues llega la madera y poco a poco va colonizando y adentrándose en esas ruinas y persistencias que habíamos dejado. Y bueno, estas imágenes tan bonitas, ¿no? que nos dejan las obras de madera, en las que hay momentos en los que tienes el material en comunión con el material procesado en comunión con el material en su estado natural, ¿no? Además, cuando estamos trabajando en estos parajes, ¿no? que estás ahí en mitad de la naturaleza
y dices, joder, la madera estaba ahí en el árbol y de repente está aquí en el edificio, la estamos montando y luego va a quedar vista, esta estructura es ya el acabado y bueno, es una especie de círculo un tanto poético si queréis, pero que es una maravilla y es una gozada, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de trabajar así. Bueno, y aquí veis un poco, ¿no? Cómo iba para arriba el edificio, iba, pues eso, montándose sobre la estructura original. Y bueno, todas esas cintas que veis ahí es para garantizar la hermeticidad, ¿no? del edificio. Hasta que, bueno, pues eso, alcanzamos un poco la altura de alero y luego ya vienen los paneles también industrializados de fábrica para la cubierta, ¿no? Que se van colocando y al final, pues bueno, se genera esta volumetría, ¿no? Esta volumetría con esa cubierta tradicional de la zona en la que estábamos trabajando, con ese cambio de pendiente en los aleros y que, bueno, pues como os enseñaba un poco en las imágenes iniciales, trata de, bueno, pues de poner en valor, ¿no? La madera también en sus fachadas y de que a través de ese contraste entre lo nuevo y lo viejo, pues bueno, pongamos en valor cada una de las partes que componen el nuevo edificio, ¿no? Al interior, pues prácticamente son las imágenes de obra que veíamos, ¿no? La propia madera es el acabado visto tanto en paredes como en techos, y en suelos lo que hicimos fue un suelo técnico acabado también en madera, ¿no? En este caso en un tablero USB con un barniz apropiado para suelo, también tablero USB por un tema de economía, ¿no? De esta manera también, pues bueno, a pesar de que son unos interiores más planos, ¿no? Y más contenidos que los que veíamos en la casa con la doble altura, etcétera, pues bueno, también pensamos que esa calidez y esa sensación acogedora que va a tener la madera cuando todos estos usuarios pues vuelvan de 2 días de marcha por el monte, de subir 3000, etcétera, etcétera, pues va a ser algo que les aporte una experiencia y una habitabilidad del edificio pues muy superior a la que pueden vivir en otros refugios de montaña. Bueno, más imágenes un poquito de cómo queda al interior. Y al exterior, pues lo que os comentaba, ¿no? En este caso también es una tarima de una fachada de ERCE, en este caso de tabla cerrada, con un lasur marrón, ¿no? Vale, os enseño a continuación un edificio de oficinas. Este edificio no se certifica PASI, pero bueno, se han seguido todos los criterios del estándar, pero pues como no se certifica, todo aquello que no se certifica no podemos decir que es PASI, ¿no? Eso es así y está bien que sea así. Por lo tanto, bueno, pues era un edificio muy eficiente, de consumo casi nulo, pero bueno, no podemos decir que es un edificio PASI, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Que PASI es aquello que se certifica, aquello que no se certifica no es PASI, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, esto es un edificio de oficinas que tenemos ya licencia de obra, así que confío que en los próximos meses empecemos, porque la verdad es que a mí me hace mucha ilusión, porque es un edificio de oficinas para una industria maderera que está aquí en Lecumberri, en Navarra, que, bueno, pues ya veis ahí un poco, ¿no? Este conjunto de instalaciones que poco a poco han sido absorbidas por el crecimiento residencial del municipio y bueno, pues evidentemente ellos no van a desmantelar la fábrica y se van a ir de allí, pero sí que de alguna manera quieren que aquella parte de las instalaciones más presente en el municipio, sobre todo en la carretera que es la entrada al pueblo, ¿no? Que es esta parte de aquí, que es la que se ve desde la carretera a través de la puerta. Espero que estéis viendo mi cursor. Bueno, pues ahí plantear las nuevas oficinas, que ahora mismo tienen perdidas en uno de los pabellones, en sustitución de un cobertizo que tienen ahora donde acopian madera, ¿no? Pues plantear ahí las oficinas y que de alguna manera sean su carta de presentación al municipio, esa cara que dan, ese mejorar su imagen, ese ganar en implantación y en
bueno, pues en posicionamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos propuesto es un poco este pabellón, ¿no? Que sustituye, como os digo, a un cobertizo que tienen ahí para copio y secadero de madera, y en el que, como veis, una vez más la madera es y no podía ser de otra manera, en un edificio para una empresa de este tipo, la madera es la absoluta protagonista, ¿no? Al exterior y también al interior, ¿no? El edificio es bastante sencillito, tenía un condicionante especial, que es que dentro de ese cobertizo había un autoclave que hay que mantener, evidentemente. No está la situación como para andar tirando autoclaves y comprando nuevos. Entonces, bueno, el edificio intenta integrar el autoclave en su diseño sin que se manifieste y se vea desde el exterior, lógicamente. Intenta incorporar también una parte de almacenaje desde el exterior y propone el nuevo edificio de oficinas y showroom, ¿no? En la planta baja tenemos los despachos, zonas de trabajo y una pequeña zona de archivo, y en la planta de arriba hay una sala de formación y una zona de showroom o de exposición para los productos de esta empresa, ¿no? En este caso, la estructura es una mezcla entre entramado pesado y entramado ligero, mayoritariamente entramado ligero. Ahí veis un poco una captura del programa TimberTech, con el que calculamos todas nuestras estructuras, tanto en entramado ligero como la de madera laminada machembrada y las de CLT. Calculamos todo con TimberTech nosotros. Y bueno, el protagonista interior del edificio es este vacío, esta doble altura central, que es la zona de recepción y zona de espera, con un gran lucernario a norte. En este caso estamos a una altitud bastante elevada en este municipio y la luz de norte es muy bonita. Intentábamos atraparla a través de este lucernario y meterla dentro a través de este cañón de luz que diese, pues bueno, que pusiese en valor y le diese todo el protagonismo a la madera, de toda esta celosía que va envolviendo ese espacio central, ¿no? Y que es de alguna manera la protagonista y la carta de presentación, ¿no? Cuando pues llega un visitante a las oficinas de esta empresa, pues diga, hostia, esta gente sabe, ¿no? de qué va esto y la madera realmente es importante para ellos y que bien la tratan, que bien la cuidan, quiero trabajar con ellos, ¿no? De alguna manera era lo que pretendíamos transmitir, ¿no? Con este espacio, con este tratamiento de la madera, con esta presencia de la luz natural que saque un poco toda el valor bueno, pues toda esa textura, ese color, esa variabilidad y esa vibración que tiene la madera. Al exterior, pues bueno, aquí vamos con así como en la otra vivienda, íbamos con madera cetirada. En este caso, toda la fachada se hace con madera termotratada, ¿no? Madera termotratada en 2 tonos, las lamas van en un tono y las partes opacas van en otro tono. Y este juego de damas, pues fue la manera un poco que encontramos para integrar las diferentes situaciones que iba a tener el cerramiento del edificio de una manera unitaria, ¿no? Porque por una parte aquí en primer término tenéis la zona de almacenaje, que tiene que permitir la ventilación para un correcto secado. También se esconde detrás el autoclave, que necesita también poder estar aireado y ventilado porque genera mucho calor. Y luego en la parte de la izquierda ya tenemos la zona de las oficinas, que se plantean acristaladas en la planta baja, pero protegidas con esos aleros exteriores. En la parte del showroom, en la parte de arriba, que necesita mucha menos iluminación natural, a pesar de que la tiene, ¿no? Porque estas lamas al final nos permiten esconder, como veis en la zona de abajo, realmente los huecos que tenemos los escondemos detrás de esas ramas, permitimos la radiación solar en invierno y nos ayuda en verano a protegerlo frente al sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, con esta solución de madera termotratada, esta combinación de damas y tarima en las partes opacas con los diferentes tonos, pues conseguimos una fachada muy vibrante, muy cambiante y que nos permite solucionar todos los temas de iluminación y protección solar casi con un único lenguaje, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en ese sentido nosotros estamos bastante satisfechos con el resultado, ¿no? A ver si conseguimos hacerlo realidad en los próximos meses.
y que empiece la obra pronto, ¿no? Tenemos muchas ganas. Y ya por último, y para terminar, os iba a enseñar este otro edificio certificado, Passive House. Es un albergue de peregrinos en el Camino de Santiago, en uno de los caminos de Santiago alternativos, ¿no? En España hay varios. Este es el Camino de Santiago del norte, o sea, de la costa, vamos a decir, que pasa por País Vasco desde Francia, pero en una variante del interior, ¿no? Que luego conecta con Álava y con Burgos. Entonces, bueno, aquí el ayuntamiento alojaba a los peregrinos en el polideportivo y en, bueno, pues donde podía, más o menos. Entonces, al final decide construir un albergue de peregrinos en una parcela que tenía al lado del Museo de la Madera, ¿no? Que es el edificio de piedra que veis a la derecha. Por lo tanto, ya de base el edificio tenía que ser en madera, porque estaba ahí al lado del Museo de la Madera, que es un museo un poco de referencia a nivel comarcal. Y por otro lado, el municipio quería que se certificase Passive House como garantía de que las inversiones municipales, pues bueno, se estaban haciendo bien, en clave de sostenibilidad y en pro de un futuro del planeta sostenible, ¿no? La parcela además es la puerta, vamos a decir, o el inicio del Parque Natural de Aizgorri, que es lo que veis ahí toda a la izquierda, ¿no? Aquí en torno a este parking, ahí donde ya veis algunas casetillas, ahí es donde se ubica el edificio, y de ahí hacia la izquierda empieza un parque natural fantástico y con un montón de recorridos y cimas de bastante altura y bueno, bastante famosas en la comarca, ¿no? Entonces, bueno, esa condición de puerta de entrada a un parque natural también la recoge de alguna manera el edificio, ¿no? Con este planteamiento en el que, bueno, casi invita a poder atravesarlo y a partir de ahí entrar al parque natural, ¿no? El edificio es muy sencillito, es pequeño, es para un máximo de 12 peregrinos y, bueno, pues tiene un espacio central a doble altura, tiene 2 dormitorios, 6 peregrinos cada uno en literas, uno arriba y otro abajo, y en la zona de la derecha, pues bueno, tiene una pequeña cocina sin fuego, vamos, es que leí hace un rato un foro de peregrinos que hablan de edificios y se quejaban que no tenía fuegos para cocinar y pues no tiene, ¿no? Tiene un microondas, tiene una lavadora, tiene un fregadero, etcétera. Entonces, bueno, se quejaban y bueno, pues no se nos pidió, la verdad, y sin más, justo lo estaba leyendo esta tarde y os lo comentaba un poco de chascarrillo, ¿no? Bueno, más allá de esa pequeña cocina o no cocina, tiene 2 baños, uno más adaptado para minusválidos y otro más convencional, ¿no? Y todo unido por este espacio central, que aquí se ve muy bien en la sección, ¿no? Cómo funciona el edificio y cómo se construye también, ¿no? Vuelve a ser un poco la misma jugada, ¿no? Tenemos una estructura de CLT, en este caso solo se deja visto los muros interiores y el forjado de entreplanta. Todo lo que es muros de fachada y cubiertas quedan trasdosados por unas necesidades de aislamiento por el clima más severo, por la severidad climática que tenemos aquí en Cegama, ¿no? Que es un clima bastante extremo para la ubicación en la que está, que es relativamente cercana a la costa, ¿no? Pero bueno, por el microclima montañoso que tiene, pues al final tiene un perfil climático muy cercano al de Vitoria, que es la Chicago española, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea de la severidad climática. Entonces, bueno, volvemos a forrar todo al exterior, configurar de madera nuevamente, la cimentación aislada, pues todos estos criterios que ya os he ido contando y que definen un poco la manera de construir en madera tal y como la entendemos nosotros, ¿no? Para conseguir estos edificios de consumo casi nulo bajo estándar Passive House. CLT, estructura vertical, nada, en este caso se montó en un par de días, cubierta ligera, industrializada, como veremos luego, todo costillaje exterior para alojar los aislamientos y conformar las fachadas ventiladas y bueno, pues ya veis, ¿no? Esa herramienta que es el cardboard tan útil para los que es el BIM de los madereros, ¿no? Que ya llevábamos utilizando bastante tiempo antes de que se pusiese tan de moda estos otros software BIM, ¿no? Pero realmente aquí con este software puedes definir absolutamente todo, ¿no? Desde la propia estructura de madera
hasta aislamientos, hermeticidad, carpinterías. Bueno, pues al final es una herramienta muy, muy útil, ¿no? Algunas fotitos del montaje, bastante sencillo, CLT convencional. En este caso sí que, bueno, a mí me hizo especial ilusión esto, ¿no? Porque industrializamos los paneles de cubierta generando estos paneles de entramado ligero de 12,5 metros de largo, ¿no? Y esto, bueno, también me sirvió un poco para, bueno, pues sí, bueno, no sé, ojalá podamos hacerlo, ¿no? Pero bueno, de ver un poco las posibilidades que tiene esto, ¿no? De decir, joder, 12,5 metros son 4 plantas, ¿no? Esto puesto en vertical es un bloque de viviendas de 4 plantas. ¿Por qué no vamos a hacer con muros enterizos de 4 plantas, solucionando la llegada de forja batesta? Bueno, un poco buscando métodos de construcción industrializada en entramado ligero para media altura residencial sin los problemas de aplastamiento que podemos llegar a tener, ¿no? Bueno, lo meto aquí un poco de cuña porque es algo que me abrió un poco los ojos las posibilidades que tenía y bueno, entra dentro de ciertas investigaciones que estamos llevando a cabo también a través de la escuela, ¿no? De la escuela de arquitectura, a través del máster, etc. Costillajes exteriores, líneas de hermeticidad, aislamientos. Bueno, profundizaremos un poco más en todas estas cosas en la clase del diplomado, así que os invito a que, si no os habéis apuntado, os apuntéis y lo curséis, porque sin duda va a ser pues muy interesante, sin ninguna duda, y muy completo, ¿no? Tal y como lo tienen planteado. Fibras de madera, siempre procuramos en la medida de lo posible utilizar los aislamientos en base madera para complementar todo este planteamiento, ¿no? de sostenibilidad y de descarbonización de la construcción. Industrialización también en lo que es la fachada, traíamos las parrillas moduladas desde taller, se llegan directamente desde el camión a su posición, se tira fondea y adelante, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace que los tiempos de puesta en obra se reduzcan y minimicen. Los medios auxiliares son inexistentes porque es el propio camión que trae la madera el que tiene la grúa y coloca. Bueno, pues al final las ventajas y virtudes son muchas y muy variadas, ¿no? Y el edificio terminado, ¿no? Donde en este caso vamos a una fachada de perfiles de 40 por 40 milímetros de alerce al natural, por lo tanto esto sí que envejece, agrisa, en función de la orientación quedará más oscuro, en función de la orientación quedará más plateado. Bueno, en este caso la apuesta fue, estamos en un entorno natural, estamos al lado del Museo de la Madera. Esto tiene que hablar de qué es la madera y cómo envejece la madera al exterior y tiene que ser didáctico también en ese sentido, ¿no? Vamos a enseñarle a la gente que venga a ver el Museo de la Madera qué es lo que le pasa a una madera estupenda como es la del alerce para el exterior, cómo envejece, y vamos a decirle que esto es lo que hay, que esto está bien y esto es bueno y que no tiene que estar como el primer día, que tenemos que quitarnos esas manías, ¿no? Entonces, bueno, había por ahí también todo ese discurso de, más allá de las resonancias de la propia arquitectura y la vibración que tiene esta fachada, de cómo le da la luz con el entorno natural en el que se inserta, pues también ese componente didáctico de decirle a la población y a la sociedad, oye, esto es lo que le pasa a la madera y esto está bien y no pasa nada, ¿no? Y tiene su belleza también y podemos verle su belleza, ¿no? Entonces, bueno, llevamos un poco esta fachada hasta las protecciones y al ocultamiento de las unidades exteriores de las aerotermias y bueno, pues un poco lo que hemos estado hablando en los otros proyectos, ¿no? Ese efecto llamada desde el interior, que es francamente interesante siempre, ¿no? Con esos interiores donde la madera es tan protagonista. Y en este caso, la combinación de los CLTs vistos en esos muros interiores, transversales y longitudinales, y utilizamos tablero USB en todos aquellos trasdosados, ¿no? De fachadas y cubiertas, de forma que al final, si vamos teniendo esa atmósfera vamos a decir, continua o total de madera, pero matizada y con, bueno, con diferentes perspectivas y sensaciones, ¿no? Que la mirada no siempre se pose en un panel de CLT, sino que tengas madera en diferentes
acabados y texturas, ¿no? Ya que es un espacio relativamente pequeño, etcétera, pues bueno, dar esa riqueza un poco de texturas y materialidad, en este caso también nos parecía interesante, ¿no? Ahí están al fondo los dos dormitorios, uno encima del otro. Intentamos que las puertas quedasen integradas utilizando el mismo pino radiata para forrarlas que el que se utilizaba en la fabricación de los CLTs. Y bueno, pues un poco, veis, dentro de la modestia del albergue y de los medios económicos un tanto escuetos que tuvimos, pues bueno, intentamos sacarle todo el jugo y todo el provecho al material, ¿no? Y a la calidez y a las sensaciones y a esas características sensitivas tan agradables que tienen, ¿no? Y que hacen que los edificios realmente, pues bueno, se vivan de otra manera, ¿no? Y termino un poco con esta reflexión que os he ido transmitiendo un poco, ¿no? La arquitectura tiene que pasar por la descarbonización, ¿no? A través de los edificios de consumo casi nulo, ya sea bajo estándar Passive House o el estándar que queráis, ¿no? Pero hay que ir hacia ahí, hay que ir al consumo casi nulo o incluso a la arquitectura positiva, ¿no? No tanto pasiva, que también, sino positiva, ¿no? Ya generando más energía de la que podamos consumir, ¿no? Esa arquitectura positiva descarbonizada en su proceso de fabricación y construcción, ¿no? Buscando siempre esa eficiencia energética, ese confort de los usuarios y esa sostenibilidad. Y ahí la madera es nuestro gran aliado, ¿no? Porque además de facilitarnos el conseguir esos edificios de consumo casi nulo, pues bueno, nos está ayudando a generar estas atmósferas con una calidad ambiental que bueno, pues que son inigualables, ¿no? Y que garantizan y llevan todavía más allá el confort y la salud de los usuarios de nuestros edificios, ¿no? Por lo tanto, bueno, animaros a probar y a meteros de cabeza en el mundo de la madera, a amar este material y a disfrutarlo y a utilizarlo con cabeza, con sensatez y exprimiendo todas las virtudes que tiene, que son muchísimas, ¿no? Así que nada, pues espero que os haya gustado y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Iñaki, por la charla que nos brindaste y por toda la experiencia que nos compartiste a través de los proyectos que mencionaste. Previo a pasar a las preguntas y respuestas, me gustaría mencionar que el día de hoy tuvimos una convocatoria de 150 participantes de un total de 13 diferentes países, tanto del continente americano como del continente europeo. Así que estamos bastante contentos por toda la audiencia del día de hoy. Volviendo al tema, Iñaki, felicidades por la charla. ¿Te parece si pasamos a responder algunas preguntas que nos han llegado? Muchas preguntas, pero por honor al tiempo vamos a seleccionar algunas. Muy bien. Entonces, comenzamos con una pregunta de Eduardo Estradela, que consulta qué tipo de aislamiento térmico han utilizado en los proyectos que mostraste. Vale, bueno, depende su ubicación, ¿no? Por ejemplo, los aislamientos que utilizamos para aislar la cimentación por debajo, aparte de sus prestaciones térmicas, ahí les tenemos que exigir resistencia a la compresión, etcétera, ¿no? Porque la eficiencia energética está muy bien, pero la estabilidad estructural también, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que utilizar aislamientos que resistan las compresiones y que no comprometan la estabilidad de las cimentaciones, ¿no? Por lo tanto, utilizamos normalmente XPS, XPS con diferente resistencia a compresión en función del tipo de terreno que tengamos, ¿no? Eso es lo que se queda enterrado. De ahí para arriba intentamos utilizar siempre que podemos fibra de madera. Fibra de madera tanto en fachadas como en cubiertas como en interiores. Cuando el presupuesto aprieta, tenemos que ir a aislamientos menos naturales. Pero bueno, pues lanas minerales o incluso depende qué tipo de construcción sea. Si tenemos un SATE acabado en mortero al exterior, pues utilizamos EPS grafitado. Pero bueno, en principio la
la base es proponer siempre aislamientos de fibras de madera. En concreto, en estos que os he enseñado, va en todos fibra de madera. Perfecto, Iñaki. Muchas gracias. Ahora, pasándonos de la aislación un poco a la modulación, Iván Farías nos consulta por la numeración de los paneles superiores que mostraste casi como a la mitad de la charla. Pregunta por qué están numerados los paneles. ¿Por qué están numerados los paneles en una imagen de un CADWORK? Igual, a ver, esa numeración es del fabricante, ¿no? O sea, la numeración de los paneles, pues claro, al final cada panel tiene un número, que es el número que va a la máquina de control numérico, es el que viene en la pegatina del panel y es el que sirve luego para montaje y la correcta colocación en el edificio, ¿no? De alguna manera, el carnet de identidad de cada uno de los paneles, ¿no? Es una cuestión de fabricación, transporte y montaje, no tiene más misterio. Perfecto, Iñaki. Gracias por la respuesta. Helga Boyle también consulta qué software utilizas en el diseño de las estructuras. TimberTech. Nosotros para calcular utilizamos TimberTech, que es este software que ha comentado Marcelo también en su introducción y que veréis en el diplomado, ¿no? Es un software que está desarrollado por la Universidad de Trento, creo que es, una startup de la Universidad de Trento, de Italia, y que está específicamente diseñado para estructuras de madera, de muros de carga, fundamentalmente de tramado ligero y de CLT. Entonces, bueno, pues para los proyectos que nos toca hacer a nosotros, pues es perfecto. Y es un software sencillo, relativamente asequible económicamente y muy intuitivo, ¿no? Y bueno, y que sobre todo a mí lo que más me interesa del software es que modeliza el edificio en 3 dimensiones y está muy bien resuelto todo el estudio a la respuesta a esfuerzos horizontales, ¿no? Que, tanto de sismo como de viento, que en las estructuras de madera, debido a su ligereza, tiene una trascendencia mucho mayor de la que puede tener una estructura de hormigón. Entonces, bueno, pues es un software que tiene en cuenta muchísimas cuestiones fundamentales en este tipo de construcciones de madera y bueno, pues ya hace 5 años que estamos calculando con ese software, sí. Luego, bueno, pues nada, luego con los diferentes industriales de madera, pues trabajamos con CADWORK, claro. Al final es la manera de comunicarte con el industrial de la madera, ¿no? De revisar que el modelo que van a mandar a fabricación es el que tú quieres, que todos los encuentros son como tú los has diseñado y calculado. Y bueno, todo ese trabajo previo en la fase de proyecto con esos 2 programas, pues los tienes muy bien resuelto y evitas muchísimos disgustos en obra, ¿no? Sí que son proyectos que tienen una carga de trabajo potente en la fase de diseño, pero por contra, pues luego las obras van como la seda, como quien dice, ¿no? Te quitas bastantes dolores de cabeza luego, ¿no? Muchas gracias, Iñaki. También me gustaría complementar, tal como dijiste, que tanto TimberTech como CADWORK son software que se abordan en el Diplomado Internacional Diseño y Construcción en Madera. Así que para los interesados pueden dirigirse a la página web y rellenar los formularios y contactarnos. Ahora bien, pasando a otra pregunta, viene relacionada más que nada con uno de los últimos edificios que nos mostraste. Esta pregunta la realiza David Saldivia y dice, en primer lugar, que muy buena la charla, muchas gracias. En el sur de Chile se suele tener un clima muy húmedo y con bastante lluvia. ¿Qué tipo de protección o tratamiento se le da a la madera para protegerla de la humedad y mantener su calidad? Bueno, a ver, ahí depende mucho de... La mejor protección para la madera es la protección por diseño. Eso es así. O sea, si tú tienes bien resuelto
el edificio por diseño constructivo, vas a evitar el 80 o el 90% de los problemas, ¿no? Luego tienes que tener muy en cuenta la protección por diseño al final es detalle constructivo, ¿no? O sea, tú tienes que evitar las trampas de agua, tienes que proteger las fachadas, el encuentro con el suelo. Al final ahí hay, pues bueno, una clase muy larga que dar, ¿no? De ir cogiendo un poco por partes del edificio y cómo ir resolviendo constructivamente las cosas para no tener problemas sobre todo en las zonas húmedas. Nosotros aquí, donde estamos nosotros, que es el norte de España, también es una climatología muy lluviosa y en temporadas muy, muy húmeda, ¿no? Entonces, bueno, al final eso lo tienes que interiorizar en tu manera de diseñar y construir, ¿no? Y luego, por otra parte, está la puesta en obra también, ¿no? Porque la madera va a salir de fábrica con unos porcentajes de humedad determinados, normativos, 12% más menos 2. A obra va a llegar con otro porcentaje de humedad y en función de la climatología local y de la puesta en obra que se haga, su contenido de humedad también va a aumentar muchísimo, ¿no? Entonces, luego cuando el edificio entra en uso y baja su humedad relativa y aumenta la temperatura al poner en funcionamiento las climatizaciones y sistemas de ventilación, la humedad se va a secar muy rápidamente, ¿no? Y eso va a generar también que toda la hinchazón que ha tenido la puesta en obra, que es lo que te va a pasar en esa zona muy húmeda y lluviosa del sur de Chile, pues de repente se va a secar y va a sufrir unas mermas muy rápidas, ¿no? Y eso va a producir pues que se abra, que se cende, que el CLT se separen las lamas, bueno, una serie de cuestiones que hay que vigilar también durante la puesta en obra de la madera, ¿no? Mediante protecciones, toldos, láminas específicas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego, aparte de todo eso, estarían ya los tratamientos, ¿no? Si tienes, ¿no? Si tienes una clase de uso 3, etcétera, pues vas a tener que hacer un tratamiento, ¿no? Ya sea en autoclave o si es una clase de uso 2 mediante producto in situ, pero garantizando cierta penetración, todo el tema de protección de testas. Bueno, es que podríamos estar hablando horas de todo esto, ¿no? De cómo proteger una construcción en madera en un clima húmedo y lluvioso, ¿no? Pero bueno, o sea, el conocimiento está ahí y la manera de resolver las cosas está ahí. O sea, es cuestión de estudiar y de hacerlo bien, vamos, no tiene más, no hay más misterio. Perfecto, Iñaki. Muchas gracias por compartir las respuestas. También, no solamente nos han llegado preguntas, sino que también nos han llegado varios comentarios. Me gustaría leer uno de ellos que realizó Lorena Moraga. Dice: Iñaki, eres un gran arquitecto con mucha sensibilidad a la forma de abordar los proyectos. Son muy buenos. Y la madera es complemento de los espacios que diseñas. Me encantó la casa donde se mantuvo la fachada antigua, una forma de combinar lo antiguo con lo nuevo. Muy innovador. Te felicito. Muchísimas gracias. Ahora, pasando ya a este comentario, tenemos una pregunta de Stefan, que es una pregunta más bien amplia, que en función del tiempo, dado que ya llevamos un buen tiempo en esta charla, me gustaría dejarla como pregunta de cierre y que quede más como para la discusión. Y dice: ¿qué desafío tiene la construcción en madera en términos de eficiencia energética? ¿Qué línea de investigación es la que hoy en día se lleva a cabo? Bueno, pues sí, es una pregunta muy, muy abierta, ¿no? Bueno, la línea de investigación de la construcción de madera es la densificación urbana, creo yo, ¿no? O sea, evidentemente para edificios de pequeña escala y pues bueno, hay mucho recorrido y ahora la línea de investigación y donde está desarrollándose el tema es en la densificación urbana, ¿no? Yo creo que tiene donde tiene que pegar y donde está dando el boom fuerte la madera es eso, pues
pues, en densificar las ciudades con bloques de viviendas de media altura, ¿no? El mid-rise building, que se dice en la terminología anglosajona, ¿no? Ahí está ahora mismo la investigación. Me interesa bastante menos la carrera por la altura, ¿no? El rascacielos de madera, eso me interesa bastante menos, ¿no? La torre esta de Noruega y todo eso, pues son, bueno, pues son hitos que tienen que estar ahí, pero que no hacen, yo creo que no, o sea, llevan a unos extremos, a unos límites en material casi absurdos y no está ahí la investigación, ¿no? Pues bien, sí, pues eran rascacielos igual que se han hecho rascacielos de otros materiales y ya está. Pero ahí no está el quid de la cuestión, ¿no? La cuestión está en densificar las ciudades con madera. Ahí está el tema, ¿no? En cuanto a eficiencia energética, pues bueno, es que al final si tú vas a unos estándares de construcción tipo Passive, tipo Minergie, tipo Casa Clima en Italia, todos estos estándares privados que lo que hacen es proponer unas envolventes de unas altísimas prestaciones térmicas, pues bueno, pues la madera es que está ahí, ¿por qué? Pues porque te aporta cierta capacidad aislante, porque te permite resolver los puentes térmicos de una manera muy, muy ventajosa frente a otros materiales, porque tiene unas capacidades higroscópicas que te van a regular la calidad ambiental interior. Entonces, bueno, el reto en eficiencia energética es usarlo más, yo creo. O sea, conociendo el material y sus prestaciones, las bonanzas que tiene y las ventajas que tiene son totales y conocidísimas, ¿no? Entonces, el reto es utilizarlo más y ya está, y utilizarlo bien, lógicamente. Utilizarlo bien para evitar patologías, ¿no? Que bueno, eso también es otra línea de discusión, ¿no? Todo el tema de la difusión de vapor con construcción en madera es muy, muy importante tenerlo bien controlado y bien estudiado, ¿no? Porque una patología de condensaciones intersticiales en un muro de entramado puede ser muchísimo más grave a la patología que genere que en un edificio de fábrica de ladrillo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los retos en la eficiencia energética está en usarlo más y en usarlo mejor. Y las ventajas están ahí, ¿no? Y en construcción con madera en general, pues yo diría eso, ¿no? La densificación urbana. No la carrera por rascacielos, que parece más anecdótica, sino que las ciudades se empiecen a construir en madera, ¿no? No tenemos tampoco que optar a que todo lo que se hace en hormigón a día de hoy se haga en madera, ni mucho menos, ¿no? No estamos preparados ni la fabricación de madera está preparada, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está el gran quid de la cuestión hoy en día, la densificación urbana con madera. Y aquí, muchas gracias por la respuesta y queda ahí para la reflexión, ¿cierto? Sí, tema interesante para hablar largo y tendido. Así es. Respecto a las demás preguntas, nos hubiera encantado abordarlas todas. Lamentablemente, en honor del tiempo y de la cantidad de preguntas, no podemos hacerlo. Pero siempre son bienvenidos a contactarnos mediante el correo electrónico. Y para los interesados en cursar el diplomado, pueden dirigirse a la página web www.eligemadera.cl y rellenar los formularios de contacto o comunicarse vía correo electrónico. Nosotros estaremos atentos para responderles oportunamente. Sí, David. Iñaki, bueno, Iñaki, gracias por la charla, súper, muy interesante. Quería molestarte con una última consulta, antes de esta. En realidad quería comentar, no sé si conoces, bueno, hizo una consulta Juan Manuel Vázquez, que es del Instituto Latinoamericano Passive House. Sí, lo conozco, sí. Y bueno, él nos escribe de Córdoba, Argentina, imagino que está allá ahora, así que, consulta sobre qué opinas de la charla del Passive House Institute sobre carbono embebido, en donde no toman en cuenta el CO2 secuestrado y por tanto es mejor usar EPS que lana de madera, porque lo considera de mayor energía embebida, ya que, como dije, no considera el secuestro de carbono de materiales de fotosíntesis actual. Bueno, pues
a ver, yo siempre he sido muy crítico con el Passivhaus House Institute porque no tenía en cuenta cómo se construye, ¿no? O sea, de alguna manera, siempre que tú garantices que tus demandas de calefacción y refrigeración son las que son, por debajo de esos 15 kWh, entre comillas, da igual cómo construyes, ¿no? Puedes estar construyendo absolutamente todo con petróleo, da igual, ¿no? Y yo he sido crítico con eso, ¿no? Y siempre he dicho que eso lo tenemos que complementar con una construcción sostenible, natural, sana, llámalo como quieras, ¿no? Construcción verde, llámalo como quieras. Entonces, bueno, el tema es que, claro, ante esa falta de sensibilidad por lo verde, vamos a decir, pues bueno, se les está demandando que incorporen a los criterios de certificación esa componente eco, como ya hacen otros estándares europeos. Por ejemplo, Minergie, que es el equivalente suizo, ¿no? Passive es alemán, Minergie es suizo. Igual de prestigioso y de riguroso ese estándar que el Passive, pero que por sus políticas de marketing no se está prodigando por el resto del mundo, ¿no? Pues bueno, igual de válido y de bueno es Minergie que Passive. Pues Minergie sí que tiene un sello, tienes los sellos de eficiencia energética pura y dura y tienes los sellos de eficiencia energética eco, ¿no? Puede ser Minergie o Minergie Eco, Minergie Plus o Minergie Plus Eco, donde se prima y esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como en todo, el Passivhaus House Institute va dando pequeños pasos, adaptándose un poco a la situación y va cambiando, mejorando sus criterios poco a poco. Entonces, estos criterios que comenta Manuel, pues bueno, probablemente no sean, a mi entender humilde y modesto, no sean los más adecuados y probablemente con el tiempo los irán revisando y adaptando bueno, pues a criterios un poco más menos exclusivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Evidentemente, si lo que van a primar es utilizar EPS en vez de fibras de madera, pues bueno, poco más que decir. A día de hoy no parece no lo sé, tampoco he profundizado en el tema, ¿no? Pero bueno, hasta que no tengan desarrollada completamente la herramienta y podamos realmente analizar en qué se basan esos cálculos, pues bueno, tampoco me reservo un poco la opinión. No, está claro la respuesta de Iñaki. Sí, por lo menos pues, para cuestionárselo. Sí, eso es. Ok. Bueno, con esto cerramos. Agradecer a Iñaki nuevamente. Muchos comentarios de agradecimiento por tu charla, Iñaki. Muy, muy interesante. Inspiradora también. Así que muchas gracias. David, muchas gracias también por tu hoy día. Y para los que están en el diplomado, nos estaríamos viendo próxima semana, 18 de agosto. Partimos con nuestra charla inaugural. Así que eso, estamos en contacto. Igual vamos a estar subiendo la charla de Iñaki a nuestras redes sociales, va a quedar y en nuestro sitio web, va a estar de libre acceso. Así que ahí a los interesados que quieran reforzar algunos conceptos, va a estar disponible. Así que muchas gracias a todas y a todos. Iñaki, gracias. Muchas gracias. Un Gracias, placer. Iñaki. Estamos hablando. Cuidaros. Hasta luego.